Hola a todos y a todas, vamos a concluir ya esta serie de vídeos sobre el tema 9 explicando el punto 5, la organización de la prevención en la empresa. En este punto vamos a ver cómo se organizan todas estas medidas de prevención y protección que ya hemos estudiado y especialmente quién o quiénes son las personas encargadas dentro de la empresa de planificar la prevención y llevarla a la práctica. Tal y como he puesto en esta diapositiva que tenéis aquí, las empresas tienen la obligación, según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de planificar y organizar la prevención en su centro de trabajo. Para cumplir con esta obligación, disponen de varias opciones de llevar a cabo la planificación a la práctica, que ahora pasaremos a detallarlas, y a la hora de que una empresa se decante por una u otra opción de las que hay disponibles, va a depender de dos cosas fundamentalmente y os las he puesto aquí en este cuadrito de abajo. En primer lugar, de cuál sea el tamaño de la empresa, ya que no es lo mismo una pequeña empresa que cuente con un trabajador, 3 trabajadores o 7 trabajadores, que una gran empresa que tenga, por ejemplo, 500 trabajadores. Y también va a depender, a la hora de elegir una opción u otra de las que hay disponibles, en el tipo de riesgo. Porque no es lo mismo un riesgo ergonómico, ya que estáis familiarizados con las disciplinas preventivas, un riesgo ergonómico son riesgos posturales o esqueléticos, debidos, por ejemplo, a estar sentado muchas horas delante de un ordenador. No es igual ese tipo de riesgo que riesgos mucho más peligrosos, como son los derivados de la seguridad en el trabajo, de la higiene industrial, como pueden ser riesgos de explosión, riesgos eléctricos o de radiación. En definitiva, la forma de llevar a cabo la organización de la prevención en la empresa tiene que adaptarse, como he puesto aquí en estas letras rosas, precisamente a las necesidades preventivas que ésta tenga. Vamos a ver ahora, si os parece, las opciones que existen para organizar la prevención en la empresa, las que he comentado, entre las cuales la empresa puede elegir dependiendo pues, de su tamaño y de su tipo de riesgo. Tiene estas 4 opciones que veis aquí. Asumir la actividad preventiva del empresario, designar a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituir su propio servicio de prevención o recurrir a un servicio de prevención ajeno. Vamos a ir viendo cada una de ellas detalladamente. La primera consiste en que es el empresario el encargado de llevar la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mismo empresario quien evalúa los riesgos en función de si los considera moderados, tolerables, importantes o intolerables y adopta las medidas de prevención y protección que considere dependiendo de la evaluación que haya hecho. Una cosa muy importante, no cualquier empresa puede asumir la prevención por parte del propio empresario, sino que se tienen que cumplir una serie de requisitos como he puesto aquí. El primer requisito que tiene que cumplirse es que la empresa sea pequeña, de menos de 25 trabajadores, independientemente de la modalidad contractual que tenga cada uno de ellos, es decir, independientemente de que sean temporales o que sean indefinidos, etc. Otro requisito que tiene que cumplir es que ese empresario, que es el que va a llevar la prevención, tiene que desarrollar habitualmente su actividad en el centro de trabajo, es decir, tiene que estar presente de forma habitual. Si puede ser que se trate de un empresario que haya constituido una empresa y que tenga varios centros de trabajo, es decir, varias tiendas. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo siempre y cuando pueda justificar que en cada uno de esos centros de trabajo va a estar de forma habitual. Otro requisito muy importante, que esta empresa, si elige esta forma de llevar la prevención, no puede dedicarse a actividades peligrosas. ¿Cuáles son las actividades peligrosas? Pues veréis, eso hay un cuadro en una norma, en un real decreto que establece cuáles son. Yo ahí he puesto unos cuantos ejemplos, pero vamos, son de lógica. Pues por ejemplo, actividades relacionadas con explosivos, con radiaciones, con agentes químicos, biológicos, la electricidad también, la inmersión bajo el agua. Empresas que se dediquen a este tipo de actividades peligrosas, a pesar de que tengan menos de 25 trabajadores o que el empresario está habitualmente desarrollando esa actividad, no podría él mismo asumir la prevención. Y el último requisito es que el empresario tenga nivel de prevención. ¿Qué significa eso? Que tenga al menos un curso básico en prevención de riesgos laborales, que es de 50 horas. Vosotros, creo que lo he comentado en algún vídeo, por el hecho de cursar FOL, salís con este nivel básico de prevención de riesgos laborales. Puede ser el que tiene que tener el empresario si quiere optar por esta modalidad preventiva que ya veis, pues tiene esta serie de requisitos. La segunda modalidad preventiva por la que puede optar la empresa, si es que la anterior no le parece o no se adapta a ella, es la designación de trabajadores. ¿En qué consiste esto? Bien, pues consiste en designar a uno o varios trabajadores de la empresa
Es decir, que tengan su propio trabajo dentro de la empresa, no que se dediquen exclusiva a la prevención, que ahora lo veremos. Y que ese trabajador o esos trabajadores sean quienes evalúen los riesgos, es decir, lo que he dicho antes, que evalúen pues, si el riesgo es tolerable, si es moderado, si es importante, y en función de la evaluación que hagan, adopten las medidas de prevención y protección oportunas. Tal y como veíamos en el caso de la acción anterior, que no cualquier empresa podía elegirla, en este caso vamos a ver que no se puede designar a cualquier trabajador o a varios trabajadores, sino que tienen que cumplir estos requisitos. Para empezar, tienen que tener, vuelvo a repetir lo mismo, un nivel formativo. ¿De cuánto? Pues la verdad que la ley no lo especifica, simplemente dice que al menos un nivel básico o si no un ciclo formativo de grado superior, que sería el nivel intermedio de prevención. Pero no especifica tampoco cuál es el nivel concreto que deberían de tener. Por eso vosotros sí que podríais ser en vuestro trabajo futuro trabajador designado para llevar la prevención, porque como he dicho antes tenéis vuestro curso de 50 horas. Otros requisitos tienen que ser suficientes, es decir, como aquí no hay límite con el tamaño, vamos a suponer que estamos hablando de una empresa de 100 trabajadores. Un único trabajador que lleve la prevención con 100 trabajadores no es suficiente. Tendríamos que tener 2 o 3 por lo menos. Entonces tienen que ser suficientemente cuantiosos en números para que sean capaces de llevar esta prevención. Luego, lo que he dicho antes, muy importante, son trabajadores de la empresa que tienen su propia actividad dentro de la empresa. Vamos a pensar que es una empresa administrativa, por ejemplo. Bueno, pues son trabajadores administrativos que tienen esa actividad, solo que un cierto número de horas de su jornada se dedican a la prevención. Es decir, con ello quiero decir que no se dedican en exclusiva, y además os lo he puesto aquí, que no es una dedicación exclusiva de ese trabajador a la prevención, sino que ellos tienen su trabajo dentro de la empresa y un determinado número de horas pues se dedican a evaluar riesgos, a adoptar medidas preventivas o a controlar cómo está funcionando la planificación de la prevención que han propuesto. Y como último requisito tienen que tener acceso, como es lógico, a toda la información y documentación necesaria. ¿Qué quiere decir ello? Pues si han ocurrido accidentes o toda la normativa técnica de una máquina, de una herramienta o de un instrumento de trabajo, pues tienen que poder acceder a ella para poder organizar la prevención. Antes de seguir con el siguiente opción de modalidad de organización de la prevención, que os quede muy claro, sí que quiero hacer mucho hincapié, que estos trabajadores designados no se dedican en exclusiva a la prevención, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque hay otra modalidad preventiva que es necesario que lo elijan las empresas por ley, ¿de acuerdo? Y además de forma obligatoria. Cuando tienen más de 500 trabajadores, como he puesto ahí en el cuadrito verde, o cuando tienen entre 250 y 500 trabajadores, pero desarrollan actividades de las que hemos visto que son peligrosas, explosivos, electricidad, de alta tensión, inmersiones bajo el agua, etc. Entonces, en este caso, cuando son empresas de más de 500 trabajadores o 250 a 500 y con actividades peligrosas, tienen que constituir un servicio de prevención propio. ¿Qué quiere decir esto y cuál es la diferencia con respecto a la modalidad anterior? Tienen que contratar a trabajadores que esta vez sí se dediquen en exclusiva a llevar la prevención en la empresa. Para que poderse dedicar uno en exclusiva a llevar toda la actividad preventiva en una empresa, hay que tener nivel superior de prevención de riesgos laborales y eso solamente se tiene cuando se cursa un máster universitario. Y para poder cursar el máster universitario, antes se tiene que haber hecho un grado, ¿de acuerdo? Es decir, solamente se tiene con formación universitaria. Entonces, cuando es obligatorio en estos casos constituir un servicio de prevención propio, las empresas, como he dicho ahora mismo, tienen que contratar a prevencionistas, es decir, a trabajadores con este nivel formativo superior en prevención que se dediquen en exclusiva a la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Esa sería la diferencia con respecto a la modalidad anterior. La modalidad anterior no se requiere ese nivel formativo y además no se dedican en exclusiva a la prevención, sino que tienen sus tareas dentro de la empresa y en una hora se dedican a la prevención. Y en esta opción, vuelvo a repetir, obligatoria para empresas de más de 500 trabajadores o a partir de 250 si es que realizan actividades peligrosas, sí que tienen que contratar a trabajadores que en exclusiva se dediquen a la actividad preventiva y que además sean prevencionistas porque tengan este curso superior o este nivel superior en prevención de riesgos laborales.
Aún así, os lo he puesto ahí en negrita que cualquier empresa, independientemente de su tamaño, si quiere constituir un servicio de prevención propio, lo puede hacer, no hay ningún impedimento. Simplemente está obligado para estas, pero cualquiera que quiera lo puede hacer. ¿Lo suelen hacer empresas que no están obligadas? Pues no. Y os digo por qué. Porque es muy costoso tener un servicio de prevención propio. Daros cuenta que además de mis trabajadores propios de mi empresa, tengo que tener otros especializados en prevención, que son también trabajadores de la empresa, pero que se dedican exclusiva a la prevención. Entonces es mucho más costosa y una empresa que no esté obligada no tiene servicio de prevención propio. Pues por ejemplo, un Mercadona tiene servicio de prevención propio, ¿de acuerdo? Porque está obligado a ello. Entonces, pues lo llevan trabajadores en exclusiva que se dedican a la prevención. Y ya la última opción que tenemos, y a pesar de que le he puesto la última, sí que os digo que es la que más eligen las empresas, que es contratar a una empresa externa que no tenga nada que ver con la empresa en cuestión, pero que esté especializada en prevención. A eso se le llama a esas empresas servicios de prevención ajenos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué una de las formas más utilizadas? Porque al final la empresa quiere tener contra cuanto menos problemas mejor. Entonces, lo que hacen es contratar una empresa externa que le evalúa los riesgos, le planifica la prevención y le hace un seguimiento, y con eso ya el empresario se olvida de tener trabajadores designados o de asumir él mismo la prevención. Esta opción no la pueden adoptar, vuelvo a repetir, empresas de más de 500 trabajadores o entre 250 y 500 con actividades peligrosas. Sería para empresas de menos de 500 que quieran no elegir la modalidad 1 y la modalidad 2 y bueno, y optar por eso, por contratar una empresa externa que les lleve la prevención. Os lo he puesto ahí de todas formas al final, esta cuestión que acabo de comentar, que siempre y cuando no se esté obligada a constituir un servicio de prevención propio, cualquier empresa puede elegir a estos servicios de prevención ajenos. Les cobran una cuota mensual o anual y nada, les llevan la prevención sin problema. Pues hasta aquí el tema 9. Ya me despido de vosotros hasta siguientes nuevos temas o no, si es que nos volvemos a ver en clase. Adiós.